Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar nuestro culto de adoración, que comenzando el tiempo de Pentecostés, se extiende ya en el cuarto domingo después de Pentecostés, tercer domingo después de Santísima Trinidad, donde por medio de la palabra el Señor nos lleva al arrepentimiento y a la vida. En el nombre de nuestro Sínodo Nacional, traemos a ustedes la Santa Palabra para que Dios, en su amor y poder, nos dé fuerza y paz en nuestras vidas. Ante cualquier duda o necesidad espiritual, por favor no dudes en contactarnos. Somos el Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe en Linares, Familia de Dios en Santiago. Y como Sínodo Confesional Luterano, entregamos a ustedes el mensaje del Evangelio, Cristo crucificado, a través de todas nuestras plataformas para nuestros hermanos en la fe de todo el mundo. Y en este tiempo de Pentecostés, el tema del día nos enseña que la vida de un cristiano es una vida penitente. El verdadero arrepentimiento empieza con el reconocimiento del pecado y la tristeza por lo que se ha hecho, y también con la confianza firme que Dios lo perdonará. En las lecturas para esta mañana veremos ejemplos de pecadores, los cuales, al ser enfrentados con sus pecados, se arrepienten y confían en el perdón de Dios misericordioso. Y estamos transitando ya desde la Navidad hasta la Pascua, desde Pentecostés en Santísima Trinidad. Y las lecturas para este día las vamos a encontrar en Salmos 32, la segunda lectura de Samuel con la historia del pecado del rey David, en Gálatas 2, donde Pablo hace que Pedro y los judaizantes reconozcan también su pecado al no confiar en Jesucristo como su Salvador. Y en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50, encontramos un hermoso texto, el de la mujer pecadora que se arroja a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema del sermón extraído de estas lecturas nos dice que nuestra fe en Jesús nos salva. Él nos perdona en amor. Sin ley no nos confrontamos con nuestro pecado, como vamos a poner el ejemplo de Simón el fariseo. El Evangelio, cuando estamos atribulados, nos da vida, como vamos a ver en el ejemplo de esta mujer pecadora. Y en nuestro sermón vamos a encontrar sola escritura, vamos a entender claramente la función de la ley y, por la gracia de Dios, vamos a gozar de la justificación por la fe sola. Y entendiendo entonces a través de la ley lo que significa el arrepentimiento, tenemos el perdón a través de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar nuestro himno con el himno devocional de apertura. Bienvenidos. Todopoderoso Dios.
palabra. Gracias a Dios por el mensaje que salva por toda eternidad. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con cantos y oraciones, alabamos al Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. La fe nace en el santo bautismo, por la gracia de nuestro Dios. La fe crece con la Santa Cena Y se comparte aquí. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con palabras de gracia, crecemos en el Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. Por gracia somos consagrados, creemos por fe. Que Cristo ha resucitado, Al diablo venció. bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con salmos y canciones, alabamos al Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. Bienvenidos, ahora ven y escucha la palabra de Dios. El versículo del día nos dice, aleluya, aleluya, vístanse de justicia tus sacerdotes y canten con gozo tus santos, aleluya. Los invito a ponerse en pie para que invoquemos al Dios Trino. En el nombre del Padre que está en los cielos, del Hijo que descendió del cielo para salvarnos y del Espíritu Santo, Dios que mora en nosotros, siempre uno, solo, eterno y verdadero. Amén. Estamos en la presencia del único, verdadero y justo Dios. Nos acercamos a Él con corazones rectos y humildes, confesando nuestros pecados y confiando en su amor. Confesemos de manera antifonal. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Al beneficiarnos de tu amor y santidad, Señor, nos enfrentamos a nuestro propio pecado, nuestra codicia e insensibilidad, nuestra falta de aprecio por lo que tenemos y gozamos, por nuestros dones que no valoramos y por las oportunidades que en tu misericordia nos das, nuestra costumbre de quejarnos, nuestra falta de voluntad para alabarte. Confesemos de manera antifonal: Padre, perdónanos y renuévanos.
nuestra ceguera ante las necesidades de los demás, el hacernos sordos ante el grito del hambriento, ser insensibles al no estirar la mano al angustiado, fríos de corazón ante los que carecen de afecto y nos claman nuestra empatía. Padre, perdónanos y renuévanos. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón, declarándonos culpables de transgredir todos sus mandamientos. Confesemos juntos a Dios nuestros pecados. Padre, perdona nuestros pecados, sana nuestra ceguera, nuestra sordera, nuestra insensibilidad y nuestra frialdad de corazón, y permítenos darte gracias siempre y por todo. Padre, que tu Espíritu renovador descanse sobre nosotros y nos colme de tu amor y esperanza. Amén. Cantemos juntos el himno Confesión de Pecados y por favor. Santísimo Padre, vengo a confesar, por naturaleza peco sin cesar. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Contra ti he pecado con mis sentimientos, palabras, acciones y pensamientos. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Lo bueno que quiero, esto yo no hago. Lo malo que no quiero, esto lo hago. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Me perdonas por la cruz de Cristo, solo por la fe me haces tu hijo. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor, para recibir la absolución. El Señor, nuestro Dios, es misericordioso y perdonador, aunque nos hemos rebelado contra Él. Él envió a su único Hijo, Jesucristo, quien llevó la carga del pecado del mundo a la cruz y pagó completamente su deuda. Dios, nuestro Padre Celestial, te ha perdonado todos tus pecados por la perfecta vida y la inocente muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él ha eliminado tu culpa para siempre. Eres su propio Hijo querido. Que Dios te dé la fuerza para vivir conforme a su voluntad. Amén, hermanos y hermanas. Proclamemos juntos: a ti, Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos.
Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Por favor, tomen asiento. Cantemos juntos el himno litúrgico Gloria Patri. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo, recibe nuestra oración, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo, recibe nuestra oración. Hermanos, digamos de manera antifonal el introito del día de hoy. Servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Aclamad con júbilo al Señor, toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de prado. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos juntos, hermanos. Todopoderoso y eterno Dios, concédenos un aumento de fe, esperanza y amor, para que amemos lo que tú has mandado y obtengamos el cumplimiento de todas tus promesas. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexionemos acerca de esta oración. Siempre pidamos lo que es bueno. Dios promete que si lo buscamos, Él añadirá todo lo demás. Por tanto, nuestra mayor necesidad es fe para confiar como niños, guiados por nuestro Padre que está en los cielos a través del camino que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Amén. Oremos juntos el Kyrie eleison. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad.
El Salmo 32, la dicha del perdón, es un salmo de David. La Iglesia ora con el Salmo 32, afirmando la necesidad de arrepentimiento, justificación y perdón. Este es uno de los 7 tradicionales salmos penitenciales que, junto al Salmo 51, fue escrito por David para expresar su arrepentimiento después de ser confrontado por el profeta Natán por su adulterio y asesinato. Es un salmo para la enseñanza y meditación, teniendo como meta hacia los lectores que éstos encuentren la sabiduría del arrepentimiento sincero. Oremos. Juntos, hermanos, bienaventurado cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no haya engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará ante ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cantos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no nos acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera a Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Antes de escuchar la palabra de nuestro Señor, cantemos el himno en su presencia. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Y las lecturas para este día las vamos a encontrar en Salmos 32, la segunda lectura de Samuel con la historia del pecado del rey David, en Gálatas 2, donde Pablo hace que Pedro y los judaizantes reconozcan también su pecado al no confiar en Jesucristo como su Salvador. Y en Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50, encontramos un hermoso texto, el de la mujer pecadora que se arroja a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema del sermón, extraído de estas lecturas, nos dice que nuestra fe en Jesús nos salva. Él nos perdona en amor. Sin ley no nos confrontamos con nuestro pecado, como vamos a poner el ejemplo de Simón el fariseo. El Evangelio, cuando estamos atribulados, nos da vida, como vamos a ver en el ejemplo de esta mujer pecadora.
La palabra de Dios en la primera lectura la encontramos hoy día en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 26 al capítulo 12, versículo 10 y luego los versículos 13 y 15. Al ser enfrentado con sus pecados de adulterio y asesinato, David se arrepiente y recibe las palabras consoladoras: Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. Así dice la palabra de Dios. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y quizás es necesario contextualizar un poquito, aunque yo estoy seguro que ustedes se recuerdan de lo que hizo este hombre, que la palabra de Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si este hombre, conforme al corazón de Dios, hizo tales pecados y se arrepintió, así también nosotros en arrepentimiento tenemos seguridad de perdón. David había visto a la mujer de Urías, Betsabé. Ustedes se recuerdan que en aquellos tiempos las casas en esta región eran de techo plano, porque en realidad llovía muy poco, entonces la parte alta la usaban seguramente para tomar el sol, para estar descansando. Y desde el palacio, muchas veces David había visto a Betsabé, una mujer seguramente muy bella, y la deseó, aunque era la esposa de Urías. Y Urías era nada menos que un general que era absolutamente leal a David. David tuvo relaciones y adulteró con Betsabé, la dejó embarazada y mandó llamar a su general, a Urías, para tener una supuesta reunión con él, pero con el objetivo de que llegase a su casa, después de tanto tiempo tuviese relaciones con su esposa y quedara encubierto este adulterio. Un plan muy hábil, por cierto, de este rey David. Sin embargo, este Urías, el eteo, lo que hizo simplemente fue acuartelarse con sus tropas y no fue a visitar a su esposa en lo que llamaríamos una visita conyugal, ¿verdad? Sino que decidió mantenerse fiel a todo lo que estaba pasando su tropa y a sufrir junto con ellos. Y David vio que su pecado no pudo ser encubierto. Entonces le dijo a su general que pusiera a Urías al frente para que fuese muerto. Y así fue. Producto de un lanzamiento de flechas, Urías fue asesinado. Por lo cual, la palabra de Dios dice que esto no fue agradable ante los ojos de Jehová. Es decir, un adulterio y un asesinato del hombre que Dios mismo dijo que es conforme a su corazón. Hemos puesto en contexto esta palabra y sigo adelante con ella. Jehová envió entonces a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija, una mascota diríamos hoy día, ¿verdad? O una perrija. Y vino uno de camino al hombre rico
Y éste no quiso tomar de sus ovejas propias y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, el profeta: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, que eran 8 por lo demás. Además te di la casa de Israel y la de Judá, porque David conquistó muchos territorios, los del Abuseo, el Jebuseo, y fue una época de prosperidad para el reino de Israel. Y además, si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. David no dijo: Señor, perdóname, me equivoqué porque yo no quise hacer esto, no se autojustificó. Y ahí vemos por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios, porque reconoce su engaño inmediatamente, no se autojustifica, no quiere engañar, no quiere aprovecharse, simplemente es capaz de decir: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Recordemos que Romanos nos dice: la paga del pecado es la muerte. Y escuchamos en el Salmo recién de David que él vio como sus huesos se apagaban y su vida se le iba, porque era parte de su pecado, como el de todos nosotros, que somos inmundas alimañas ante nuestro Dios Todopoderoso, porque todos pecamos igualmente. Sin embargo, dice Natán: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y éste enfermó gravemente. Encontramos la misericordia de Dios, pero también encontramos que todo buen padre, él castiga el pecado. El pecado no queda impune de ninguna manera. Siempre vamos a recibir castigo por nuestros pecados, aunque vamos a tener también la posibilidad de que Dios los remita si nos arrepentimos verdaderamente. Y como Natán lo hizo, encaró a David diciéndole que, a pesar de ser el rey, el que tenía todo el poder, era un asqueroso pecador simplemente. Y como les decía entonces,
Otro ejemplo de este hombre conforme al corazón de Dios viene por el hecho de que luego David, después de haber llorado por la muerte de su hijo mientras que haber llorado durante la enfermedad de su hijo que duró algún tiempo, de haberse echado cilicio, que era una costumbre de la época, ¿verdad?, para demostrar arrepentimiento. Cuando su hijo finalmente murió, David cesó el lloro, se arregló, se cambió de ropa y le preguntaron: ¿y por qué cambias tu actitud? Porque ya nada puedo hacer. Ante la muerte no hay nada más que hacer. El que está muerto, muerto está. Dios permita que igualmente este hijo de David haya llegado a su santo reino, solo por su gracia y su misericordia. Y David prosiguió su vida. Pero ahora una vida de arrepentimiento y de contrición por el gran pecado que había cometido. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos simplemente que David fue capaz de reconocerse pecador, como nos reconocemos cada uno de nosotros. Que David fue capaz de arrepentirse y escribió salmos penitenciales como el que hemos escuchado y trató de mantenerse en justicia, la justicia de Dios en él. ¿Siguió pecando? Sí. Lamentablemente son malas noticias, porque aun cuando era viejo, pecó de idolatría, porque tuvo esposas nuevas y estas nuevas mujeres que eran de otros pueblos le hicieron seguir a dioses que no eran el único y verdadero Dios. Sin embargo, Jehová le perdonó, porque fue capaz de arrepentirse, fue capaz de enmendar cada vez su camino, y entonces en este hombre conforme al corazón de Dios encontramos verdaderamente nuestro ejemplo en arrepentimiento y el perdón de Dios, que hoy día sabemos que es en Cristo Jesús por nosotros. Tenemos nosotros algo mejor que la parte que le tocó a David. Tenemos la palabra de Dios que nos enseña, la palabra de Dios que nos guía, y tenemos la obra de nuestro Señor Jesucristo que nos lleva a vida eterna. Hermanos, digamos como David: ciertamente pequé, arrepintámonos y sigamos adelante viviendo una vida de arrepentimiento y perdón, sin soberbia, sino que siendo capaces de reconocernos como pecadores, pero seguros en la gracia de Dios que es en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en nuestra segunda lectura, en Gálatas 2, 11 al 21, Pablo sigue defendiendo su ministerio ante los judaizantes de Galacia, contando de una vez en que tenía que regañar al más popular de los apóstoles, Pedro, por su actitud farisaica. Así dice la palabra de Dios: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso que Cristo ministró de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto, para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Un breve resumen de todo esto. Pedro, por instrucción de Bernabé, quería comenzar a aplicar a estos gentiles que estaban conociendo la palabra de Dios, la misma ley de los judíos, la circuncisión y toda la ley mosaica. Pablo le dejó claro que Cristo había muerto por nosotros, cumpliendo con toda la ley, y que por tanto la ley del antiguo pacto ya estaba caduca. Cristo dejó claro el nuevo pacto, donde hizo el resumen de los mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y con esto entonces toda la ley mosaica quedaba abolida. No era necesaria la circuncisión, sino todos los cristianos tendríamos hoy día que estar circuncidados. Y entonces le dejó a Pedro claro que él no debía de rehuir a los gentiles, sino que por el contrario, enseñarles la gracia de Dios que tenían en Cristo, solo por el arrepentimiento, solo a través de la fe en la obra de Cristo para vida eterna. En eso resumimos esta lección. Vamos juntos con el gradual del día. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. En tus maravillosas obras meditaré, y yo contaré tu grandeza. Aclamación del Evangelio. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y el Evangelio del día lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos que van del 36 al 50. Alabemos juntos. Gloria sea a ti, oh Señor. La mujer que ungió los pies de Cristo sentía una verdadera tristeza por sus pecados, pero confiando en el perdón de Dios, mostró su amor y agradecimiento. Así dice la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, que entre paréntesis al parecer era muy caro. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, Simón, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo, en su omnisciencia, porque Él es Dios, claramente lo sabía, ¿verdad? Entonces,
Respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, al de 500 y al de 50 por igual. Di pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Simón, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era una costumbre de la época, ¿verdad?, lavar los pies seguramente usaban un calzado de baja calidad, entonces llegaban con los pies sucios y adoloridos. No me diste agua para mis pies, mas esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste ni siquiera un beso, mas esta mujer desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer compró un perfume de excelente calidad y ha perfumado mis pies. Por lo cual te digo que son muchos sus pecados y les son perdonados, porque esta mujer amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban sentados juntamente a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y vemos que Natán confrontó a David, Pablo confrontó a Pedro. Ambos fueron capaces de arrepentirse. Jesús confronta a Simón el fariseo. La lección no nos deja claro qué pasó con él. No nos dice si se dio cuenta de su pecado, o muchas veces, como nosotros mismos incluso, no nos damos cuenta de nuestro propio pecado y no somos capaces de arrepentirnos, porque no nos damos cuenta que somos pecadores. Mentimos, engañamos, tratamos de hacer caer a otro en una mentira o en un engaño y pensamos que vamos a seguir por el mundo tranquilamente, porque no nos damos cuenta de nuestro pecado. Tal vez eso pasó con Simón. Y sin embargo vemos a esta mujer cargada, cansada, seguramente de tanto pecado, que simplemente lloró amargamente, se arrepintió de cada uno de ellos y recibió de nuestro Señor Jesucristo estas palabras. Pero Él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos y hermanas, Dios permita hoy que nuestro corazón sea conforme al de Jehová, tal como Él lo dijo de David, que como Pedro tengamos a un Pablo, o como David tuvo a un Natán, que nos confronte en nuestros pecados. Que tal vez, como lo hizo Simón, nunca nos desviemos y nos mantengamos en la soberbia pecaminosa, sino más bien, como lo hace esta mujer, seamos capaces de arrepentirnos y de recibir el amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, que nos dice:
Tu fe te ha salvado, ve en paz. Esto es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Oremos juntos con el credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual por amor de nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre. Y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y ascendió a los cielos. Y está sentado a la diestra del Padre y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas, y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Cantemos juntos el himno Padre amado. Padre amado, Padre amado, somos hijos bendecidos, Padre amado, levantemos nuestras manos en un gesto de amor, Padre amado.
Oremos, hermanos y hermanas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio, para que cuando invoquen su nombre en necesidad, esta falencia sea para su bien espiritual, les permita creer y confiar en Jesús para vida eterna. Digamos de manera antifonal: Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por el bienestar espiritual de Diego Grandón, Marlene Solís, Ángel López, Luis Alberto López Solís, George Florentino, Mish Tapia, Sebastián López, Anthony Pérez, Saray Paulino, Juan Flores, Romina, Marilyn Florentino, Ángela, y por nuestro hermano Pedro, su hija Daniela y su nieta Isidora, también por nuestra hermana Juana Talledo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por las dificultades de salud para su mejoría de José Sánchez, César Sepúlveda, María Morat, Norma Bravo, Ámbar Figueroa, Virginia Alcolado, Jorge Basaúl, Francisco Álvarez, Cecilia Esquivel, Patricia Lobato, por nuestra hermana María, por Mariana Paulino, Francisco Madrid, Nimia Fuente y Williams Maldonado. Oramos también por nuestra hermana Nelly y su pronta regularización en Chile. Te damos gracias por Elías David, Marta Turizo, la abuela de nuestro hermano Manuel, Doralisa Salot, Elis Gross, y por el nacimiento del hijo de Aniuska, la nieta de la señora María. Oramos, Señor, decimos, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por todos los matrimonios cristianos para que Dios los guíe en amor uno hacia el otro, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia. Oramos especialmente por los matrimonios de Noé Paulino y Liliana Zabaleta, Sofía Paulino y Fausto Torres, Judith Paulino y Faustino Polo, Emilio López y Daniel, Carlos Paulino y Milagros Meléndez, y el bautismo de sus hijos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos también por los niños de nuestra congregación, especialmente por Mateo, Nataniel, Joaquín, Tiago, Luciano, Facundo, Emilia, Isidora, Derek, Jacinta, Magdalena y Elías David, para que siempre sea la prioridad de sus padres bautizarlos y llevarlos en el camino de Jesús como Él quiere. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos porque Dios permita que su palabra sea la justa en nuestras bocas, para que tengamos el poder de alcanzar a tantos que aún no creen en Jesucristo como su Salvador, y llevarlos para que puedan seguir también en Él el ejemplo santificador en el modelo que Jesús nos dejó hasta el día de su venida. Y en esta temporada de Pentecostés oremos también porque su Espíritu Santo nos guíe en el camino de salvación y proclamación de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. En tus manos, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quien oramos, confiando en tu misericordia por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Oremos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo.
Digamos juntos el benedicamos. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Que el amor del Señor Jesús nos atraiga hacia Él. Que el poder del Señor Jesús nos haga fuertes para hacer su voluntad. Que la paz del Señor Jesús llene nuestras vidas. Amén. Cantemos, tomen asiento y cantemos el himno de clausura. Oí la voz del Salvador. Oí la voz del Salvador decir con tierno amor: oh, ven a mí, descansarás cargado pecador, tal como estaba mi Jesús, cansado acudí, y luego dulce alivio y paz por fe del recibí. Oí la voz del Salvador decir: venid, bebed. Yo soy la fuente de salud que apaga toda sed. Con sed de Dios, del vivo Dios, busque a Emmanuel. Lo alié, mi sed él apagó, y ahora vivo en él. Oí su dulce voz decir: del mundo soy la luz. Miradme a mí, salvo sed, hay vida en mi cruz. Mirando a Cristo por la fe, mi norte y sol hallé, y Él es la luz de vida, en Él por siempre viviré. Ponerse en pie para que recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor a ti su rostro y te conceda la paz. Amén. Amén y amén. Hermanos y hermanas, tomen asiento, por favor. Entonces, a través de nuestro año eclesiástico, hemos visto el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión al cielo, a la diestra del Padre, y el derramamiento del Espíritu Santo para gloria de Dios en nosotros. Y en este tiempo de Pentecostés estamos aprendiendo de doctrinas que están conformes a la necesidad de la iglesia cristiana. Hoy hemos aprendido una importante: la necesidad de declararnos pecadores, de pedir a Dios que nos perdone, de arrepentirnos y de dar gloria a Dios por la salvación que nos da por gracia en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
Y como cada semana les digo, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Un fuerte saludo de los hermanos en la fe de Santiago. Que tengan ustedes una muy buena y bendecida semana. Amén. Sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oígalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévete potente, pueblo del Señor, y de triunfo en triunfo marcha con valor. Eres solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.